y voy a presentarles convulsión sintomática aguda o convulsión provocada. Esta es la hoja de ruta, de más o menos los tópicos en orden que voy a ir exponiendo, ¿ya? Entonces comenzamos. A manera de introducción, las convulsiones agudas y el estatus epiléptico son frecuentes en varios tipos de lesión cerebral aguda. Entre el 8 al 10% de la población general va a experimentar una o más convulsiones en algún momento de su vida. En Estados Unidos, las convulsiones representan el 1 a 2% de todas las visitas anuales al servicio de urgencia, y de estas el 27% se va a hospitalizar. Se estima que la proporción de pacientes que acuden al servicio de urgencia con convulsiones de nueva aparición es más o menos el 26%. Un 49% tiene convulsiones causadas por niveles inadecuados de fármacos antiepilépticos o la abstinencia al alcohol. Es importante saber que, aunque los pacientes con epilepsia tienen convulsiones, no todos los pacientes con convulsiones van a tener el diagnóstico de epilepsia. En este gráfico se esquematiza un poco lo antes mencionado, en donde la distribución de la primera crisis es más o menos un 34% en la población general. Las crisis aisladas o no provocadas representan un 25%, y las crisis accidentales o agudamente provocadas un 41%, siendo el porcentaje mayor. Como definiciones, tenemos que la convulsión es un cambio repentino en el comportamiento causado por la hipersincronización eléctrica de las redes neuronales en la corteza cerebral. Por otra parte, tenemos el tema en cuestión, que es la convulsión sintomática aguda, lo cual ocurre en el momento de una agresión sistémica o en estrecha asociación temporal con una lesión cerebral documentada, ¿ya? Las agresiones incluyen principalmente alteraciones metabólicas, la abstinencia de drogas y alcohol, trastornos neurológicos agudos como el accidente cerebrovascular, encefalitis o el traumatismo encefalocraniano agudo. Se habla de una ventana de tiempo, la cual no se ha definido claramente y puede variar según el tipo de agresión. Se ha visto que dentro de una semana se han visto convulsiones en pacientes con accidente cerebrovascular o una lesión cerebral traumática, también en la encefalopatía anóxica o una cirugía intracraneal, en la primera identificación de un hematoma subdural o durante la fase activa de una infección del sistema nervioso central. También se ha visto dentro de las 24 horas posteriores a un trastorno metabólico severo. Son como las ventanas que se han podido observar. Estas convulsiones constituyen el 25-30% de las primeras convulsiones. Pueden reaparecer durante la enfermedad índice. Generalmente conllevan un riesgo bajo de epilepsia en el futuro en comparación con las convulsiones no provocadas. Las convulsiones no provocadas son aquellas de etiología desconocida, así también como una que se produce en relación con una lesión cerebral preexistente o un trastorno progresivo del sistema nervioso. Se deben a una lesión o trastorno cerebral subyacente, o antes llamadas convulsiones sintomáticas remotas, y tienen mayor riesgo de epilepsia en el futuro en comparación con las sintomáticas agudas. La epilepsia se define cuando existe cualquiera de las siguientes situaciones: al menos 2 convulsiones no provocadas que ocurren con más de 24 horas de diferencia, una convulsión no provocada y una probabilidad de nuevas convulsiones similar al riesgo de recurrencia general después de 2 convulsiones no provocadas que ocurren durante los próximos 10 años, y el diagnóstico de un síndrome epiléptico. En relación a los tipos de crisis, la mayoría se pueden clasificar como focales o generalizadas, según si el inicio de la actividad eléctrica involucra una región focal o ambos lados del cerebro simultáneamente. Las manifestaciones clínicas van a variar según la ubicación en el cerebro y la cantidad de corteza involucrada. Las focales se clasifican además según si la conciencia se altera o no durante el evento. Entonces vamos a tener convulsiones focales sin alteración de conciencia, convulsiones focales con alteración de conciencia y las convulsiones generalizadas, donde vamos a tener las ausencias
convulsiones clónicas, mioclónicas, tónicas y atónicas. Esta es la última clasificación de la ILAE, que se presentó en el 2017, donde se pasan a llamar convulsiones de tipo generalizada o focales, y acá se va a ver si son motoras o no motoras, tanto las generalizadas como las focales. Si hay compromiso o no compromiso de conciencia, y hay también convulsiones de origen o de tipo desconocido, que también pueden ser motoras o no motoras, ¿ya? En relación a las focales sin compromiso de conciencia, van a variar de un paciente a otro y dependen por completo de la parte de la corteza que se rompe al inicio de la convulsión. Dentro de esta, la sintomatología va a depender entonces de dónde comienza la convulsión, ya sea en la corteza occipital, van a tener luces intermitentes, en la corteza motora van a presentar movimientos bruscos, rítmicos de la cara, el brazo o la pierna, en el lado contralateral a la corteza afectada. Es lo que se llama la convulsión jacksoniana. Cuando comienza en la corteza parietal, presentan una distorsión de la percepción espacial. Cuando comienzan en el lóbulo frontal dominante, presentan dificultades repentinas en el habla. Acá es donde aparecen el término conocido como auras, ya que son síntomas que experimenta un paciente al comienzo de una convulsión, y que son convulsiones focales que afectan lo suficiente del cerebro como para causar síntomas, pero no lo suficiente como para interferir con la conciencia. Posteriormente el paciente presenta o puede regresar a su línea de base previa a este evento convulsivo, o pueden experimentar un periodo de función neurológica empeorada relacionada con la ubicación de la convulsión. Los pacientes con una convulsión motora simple que afecta el brazo izquierdo, por ejemplo, pueden tener una debilidad posictal que dura de minutos a horas, lo que se conoce como una parálisis posictal de TOC. En relación a las focales con deterioro de conciencia, los pacientes pueden parecer estar despiertos, pero no están en contacto con las personas en su entorno y no responden normalmente a la instrucción o preguntas. Pueden mirar fijamente el espacio, permanecer inmóviles o participar con comportamientos repetitivos llamados automatismos. Por ejemplo, hacen muecas, gesticular, masticar, relamerse los labios, repetir palabras o frases. Estas generalmente duran menos de 3 minutos y pueden comenzar con una fase de conciencia conservada que el paciente a veces puede describir. Después entra en una fase posictal que se va a caracterizar principalmente por somnolencia, confusión y cefalea durante varias horas. A menudo no van a recordar lo que sucedió durante la convulsión más que quizás el aura previa. Estas focales, tanto sin alteración o con alteración de conciencia, pueden propagarse de manera difusa y pueden causar convulsiones tónico-crónicas bilaterales, lo que antes se denominaba convulsiones secundariamente generalizadas. En relación a las generalizadas, las tónico-clónicas son el tipo más común de convulsiones generalizadas y comienzan con una pérdida abrupta de la conciencia, a veces en asociación con un grito o un sonido agudo. Todos los músculos se van a volver rígidos, pueden presentar cianosis durante la fase tónica. Después de más o menos un minuto, los músculos comienzan a sacudirse y contraerse entre 1 o 2 minutos más. Durante esta fase clónica se pueden morder la lengua y puede aparecer un esputo sanguinolento por la boca. La fase posictal comienza una vez que terminan los movimientos espasmódicos y el paciente está inicialmente en un sueño profundo, respira profundamente y luego se va despertando gradualmente. Es común que estén confusos o una agitación posictal también puede estar presente. En relación a las ausencias, suelen ocurrir durante la infancia, pueden durar entre 5 a 10 segundos, con frecuencia ocurren en grupos y pueden ocurrir decenas o incluso cientos de veces al día. Generalmente provocan una mirada repentina, con deterioro de la conciencia. Si es que llegasen a durar
10 segundos o más, también pueden haber automatismos como parpadeo de ojos y relamerse los labios. Relacionadas a las convulsiones clónicas, van a provocar contracciones musculares con espasmos rítmicos que suelen afectar los brazos, el cuello y la cara. Convulsiones mioclónicas son contracciones musculares breves, que son repentinas y que pueden ocurrir individualmente o en grupos, y pueden afectar cualquier grupo de músculos, generalmente los brazos. Las convulsiones tónicas son las que causan rigidez, una rigidez muscular repentina, a menudo asociada con deterioro de la conciencia y caída al suelo. Las atónicas, contrario a las tónicas, se produce una pérdida repentina del control de los músculos, particularmente las piernas, que va a resultar en el colapso al suelo y posibles lesiones posteriores a esta convulsión. En esta tabla se esquematizan las fases de la convulsión tónico-clónica, ¿ya? Que es como lo que ya mencioné anteriormente. Ahí está mejor esquematizado con los tiempos en relación a la aura, que no la presentan porque a veces es muy súbita, la fase tónica, la duración, la fase clónica y la fase posictal. Y algunas otras presentaciones durante este tipo de convulsión. En relación a las causas de las convulsiones, la verdad son numerosas y van a variar según el contexto de la convulsión. Si es sintomática aguda versus una no provocada. Y el tipo de la convulsión, si es focal o generalizada. En comparación con los niños, los adultos jóvenes, los adultos mayores, con una primera convulsión tienen más probabilidad de tener una causa de convulsión identificada mediante una evaluación inicial o una neuroimagen. Y es importante saber que prácticamente cualquier insulto agudo del cerebro puede provocar una convulsión. Ahí está detallado en este listado patologías que realmente están muy asociadas a una primoconvulsión o a una crisis provocada, ¿ya? De las que quiero más que nada ahondar son las causas que están más estudiadas y incluso tienen mayor frecuencia, ¿ya? De presentación. Dentro de estas tenemos las enfermedades médicas agudas, las alteraciones metabólicas, la ingestión o abstinencia de sustancias y la exposición a fármacos. Y es importante saber que la propensión de las alteraciones metabólicas a provocar convulsiones puede depender de la rapidez con la que se desarrolla la alteración. Entonces, cuanto más rápido se presenta, es más probable que induzca una convulsión. Entonces, dentro de estas causas metabólicas más frecuentes, tenemos las alteraciones de la glicemia, ya sea la hipoglicemia, que es más común en diabéticos que toman dosis supraterapéuticas de insulina o hipoglicemiantes orales. También se ve en pacientes con tumores de células de los islotes, que es menos común, pero que a veces las convulsiones pueden ser la presentación inicial del cuadro. Tienen síntomas prodrómicos conocidos, como la diaforesis, taquicardia, ansiedad y confusión, que pueden estar previos al episodio convulsivo. También dentro de esto tenemos la hiperglicemia no cetósica, ¿ya? Que ocurre con mayor frecuencia en los adultos mayores diabéticos y generalmente produce convulsiones motoras focales. Luego tenemos la hiponatremia, que las caídas precipitadas pueden desencadenar convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Generalmente se asocian con un prodromo de confusión y disminución del nivel de conciencia. Están asociadas a un alto riesgo de mortalidad y deben tratarse con urgencia. Siempre tener cuidado en evitar una corrección demasiado rápida en los casos de una hiponatremia grave. Trastornos iónicos como la hipocalcemia es una causa poco común, pero puede ocurrir después de una cirugía tiroides o paratiroides, o en asociación con insuficiencia renal, hipoparatiroidismo o pancreatitis. Los síntomas y signos prodrómicos conocidos son, o típicos, son el cambio en el estado mental y la tetania. Otra alteración como la hipomagnesemia, cuando tienen niveles muy bajos, menos de 0,8 mil equivalentes,
pueden provocar irritabilidad, agitación, confusión, mioclonía, tetania y convulsiones, generalmente acompañado de hipocalcemia. Otra causa metabólica es la uremia. Ya la insuficiencia renal y la uremia a menudo se asocian con convulsiones, en particular convulsiones mioclónicas. Las convulsiones tónico-clónicas generalizadas ocurren en más o menos el 10% de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Y también pueden ocurrir en pacientes sometidos a diálisis y ser parte del síndrome de desequilibrio de diálisis. Los síntomas asociados pueden ser cefalea, náuseas, calambres musculares, irritabilidad, confusión y disminución del nivel de conciencia. Otra alteración metabólica es el hipertiroidismo, que puede causar convulsiones o exacerbar convulsiones en pacientes ya con el diagnóstico de epilepsia. En esa tabla se grafican un poco los cortes en base a estudios en donde más que nada se expresa la mayor asociación a convulsiones. ¿Ya? O sea, son niveles de glucosa bajos o muy altos, un sodio bastante bajo, al igual que el calcio, el magnesio, un nitrógeno ureico alto y una creatinina bastante alta. Entonces, teniendo esos valores ante un cuadro convulsivo o debut, es importante descartar estas causas. Otras causas, como mencioné, son los estados de abstinencia, entre los que destaca el alcohol. El alcohol, principalmente, las convulsiones asociadas a la abstinencia por alcohol generalmente ocurren entre las 7 y 48 horas posteriores a la última bebida. En relación a drogas, se ha visto que la cocaína, las anfetaminas y otras sustancias ilícitas pueden causar convulsiones después de una intoxicación aguda. Dentro de las causas asociadas a sustancias y las convulsiones que generalmente se ven, es más común que desarrollen convulsiones tónico-clónicas generalizadas en vez de convulsiones de inicio focal. Otra cosa importante en relación al tema del alcohol, que está muy asociado la abstinencia del alcohol a la hipomagnesemia, que es un trastorno que está fuertemente asociado a convulsiones, y que los pacientes que ingieren grandes cantidades de cerveza presentan también distintos grados de hiponatremia, ya que es otro trastorno electrolítico que está asociado a convulsiones. En esa tabla se expone fármacos que están asociados a convulsiones, dentro de los cuales hay muchos que se usan en la práctica habitual, ¿ya? Y que usamos en la práctica habitual, la verdad. ¿Ya? Entre los que se encuentran analgésicos, drogas antineoplásicas, antibióticos, los hipoglicemiantes, inmunosupresores, psicofármacos, broncodilatadores, estimulantes, simpático-miméticos o incluso descongestionantes. ¿Ya? Esa lista ahí la pueden revisar después cuando les facilite la presentación. Pero es un importante punto a tener en cuenta en relación a las causas, la causa farmacológica. En relación al diagnóstico diferencial de las convulsiones, siempre es importante descartar un síncope, un ataque isquémico transitorio, la migraña, el ataque de pánico y ansiedad, la convulsión psicógena no epiléptica, la amnesia global transitoria, que es rara ante los 50 años, la narcolepsia con cataplexia y los trastornos del movimiento paroxístico. ¿Ya? En relación a lo más común que es, por ejemplo, el síncope, se asocia a una pérdida del tono postural, tienen pródromo, ¿ya? Como ese aturdimiento, calor o sensación de frío, sudoración, palpitaciones. Puede incluso tener convulsiones mioclónicas dependiendo de la duración del síncope y de si no alcanzan la posición horizontal, que se puede confundir con una convulsión. Pueden durar entre 1 a 2 minutos, pero el paciente generalmente recuerda todo el evento y la recuperación es a íntegro, no hay un estado posictal.
Otro cuadro frecuente que también hace pensar que hay que hacer el diagnóstico diferencial puede ser la migraña con aura, ¿ya? Que lo que la caracterizaría o diferenciaría más que nada es la velocidad de progresión, ¿ya? Es mucho más lenta que una crisis convulsiva y la duración también es bastante mayor, ¿ya? El paciente recuerda por completo todo el evento, ¿ya? Y generalmente la historia clínica y la anamnesis van a dar mayor información en relación a este posible diagnóstico diferencial. Otra causa importante o diagnóstico diferencial importante y frecuente son las crisis de pánico, ¿ya? En las cuales el paciente va a presentar disnea, palpitaciones, sensación inminente de muerte, la cual puede durar minutos a horas. El paciente generalmente se acuerda de todo el evento. eh, y también la historia clínica ayuda un poco a llegar a ese diagnóstico. ¿Ya? El historial de ansiedad, los síntomas depresivos, algún evento gatillante o algún evento estresante. Eso es como lo más común en cuanto al diagnóstico diferencial, ¿ya? En relación a la evaluación inicial, es importante el historial médico, donde hay que caracterizar el evento como una convulsión. Hay que descartar diagnósticos alternativos como los que mencioné, eh, indagar si ya hubieron eventos similares en el pasado, algún factor de riesgo subyacente, antecedentes familiares o el consumo de algún fármaco predisponente. En relación a la descripción del evento, importante para determinar si las convulsiones fueron focales o generalizadas, la progresión rápida de los síntomas en el transcurso de segundos, lo cual nos va a orientar eh, o nos va a ayudar a diferenciar, por ejemplo, de una migraña con aura, que aumenta en intensidad en el transcurso de 5 o 10 minutos, que eso en una crisis, la verdad que no sucede, es mucho más rápida. La duración, la mayoría de las convulsiones terminan espontáneamente entre 2 a 3 minutos. Los síntomas más prolongados pueden ser un indicio de condiciones alternativas como la migraña, el ataque isquémico transitorio o una convulsión psicógena no epiléptica. El comportamiento ictal también es importante dentro de la descripción del evento. Son útiles para la localización, así como para determinar si una convulsión fue focal o generalizada. Las convulsiones generalizadas se asocian con una alteración inmediata de la conciencia, mientras que las convulsiones focales son más variables. En relación al periodo posictal, indagar en las manifestaciones clínicas, las cuales suelen incluir confusión y un estado de alerta suprimido. También pueden presentar déficits neurológicos focales, a menudo denominados como la parálisis de Todd o paresia posictal. La duración, que va a ir relacionada con la localización, la duración de la convulsión, el tratamiento empleado y la edad del paciente. ¿Ya? En pacientes que son más jóvenes, con convulsiones focales, por ejemplo, de origen en el lóbulo frontal, pueden tener estados posictales que duran varios segundos, mientras que los pacientes mayores con convulsiones generalizadas secundarias pueden tener confusión posictal y somnolencia. La confusión puede durar entre varios días a una semana, especialmente si existe una disfunción cerebral subyacente o una neoplasia en ese tipo de pacientes. La recuperación generalmente es entre 10 a 20 minutos. Es importante destacar que en algunos casos los síntomas posictales pueden ser la característica clínica de presentación cuando las convulsiones en sí es muy breve, sin presencia de testigos o se produce durante el sueño. En relación a la exploración física neurológica, puede ser poco reveladora en ocasiones. Es muy importante para descartar una infección del sistema nervioso central o una hemorragia intracerebral. Importante para identificar un trauma asociado. La mordedura o laceración de la lengua, si bien no tiene alta sensibilidad, es bastante específica para descartar episodios epilépticos
para diferenciarlos de las convulsiones psicógenas, que no son epilépticas, y el síncope, ¿ya? En eso nos puede ayudar. En el examen neurológico principalmente se va a encontrar debilidad, hiperreflexia, reflejo cutáneo plantar extensor, que nos va a orientar hacia una lesión estructural contralateral. Relacionado a los laboratorios, se debe pedir laboratorios generales inicialmente, glucosa, ya vimos que la hipoglicemia y la hiperglicemia están relacionadas con convulsiones, electrolitos plasmáticos, sobre todo el sodio, iones como el calcio y el magnesio, un hemograma completo, ahora si está cursando con algún tipo de infección, función renal y función hepática, un examen general de orina, pruebas de toxicología, una prueba de embarazo, lactato y un electrocardiograma. En relación al nivel de lactato, un nivel elevado dentro de las 2 primeras horas después del inicio de un evento sugiere que la causa fue una convulsión generalizada en lugar de un síncope o una convulsión psicógena no epiléptica. ¿Ya? Un electrocardiograma importante realizar en todos los pacientes con pérdida de conciencia, ya que el síncope cardiogénico puede manifestarse como una convulsión hipóxica secundaria. Importante destacar las características que pueden sugerir una arritmia cardíaca como causa de síncope, por ejemplo, un QT, como un síndrome de QT largo adquirido congénito. ¿Ya? Un QT prolongado también puede ser el indicio temprano de una intoxicación por algún fármaco, principalmente los antidepresivos tricíclicos. En relación a un estudio más dirigido, tenemos la punción lumbar, principalmente cuando hay una clínica de proceso infeccioso del sistema nervioso central, nos va a ser útil, o en caso de un proceso meningio alternativo, como un cáncer leptomeningio o una meningitis crónica. Debe realizarse después de que se haya excluido una lesión cerebral ocupante de espacio mediante estudios de neuroimagen. El hallazgo más característico es una pleocitosis leve y transitoria. Es lo más característico asociado a convulsiones. Otro estudio más específico es el electroencefalograma, en que Intrictal puede ayudar a respaldar el diagnóstico más de un cuadro epiléptico. Puede ayudar a determinar si las convulsiones fueron generalizadas o focales. Es importante realizarlo de forma rápida para evaluar las crisis no convulsivas subclínicas en pacientes que después de 30 a 60 minutos no han llegado a su línea de base previa a la convulsión, convulsión generalizada, que presentan un estado mental alterado o un déficit focal prolongado. En la primera convulsión, la anomalía epileptiforme se ha visto que aparece en un 25% de los pacientes. ¿Ya? Este hallazgo aumenta la probabilidad de que el paciente experimente una segunda convulsión durante los próximos 2 años, al menos. Relacionado a neuroimágenes, el estudio de neuroimagen se debe hacer en todos los adultos con una primera convulsión para evaluar o descartar una anomalía cerebral estructural culpable. Se prefiere la resonancia magnética, ya que tiene una sensibilidad superior para detectar una variedad de causas agudas y remotas. ¿Ya? Se hace de forma urgente en caso de un nuevo déficit focal, estado mental alterado, fiebre, cefalea persistente, convulsión de inicio focal, un traumatismo encefalocraniano, el antecedente de una neoplasia maligna, inmunodepresión, alcoholismo, paciente con tratamiento anticoagulante o una diátesis hemorrágica. Inicialmente se realiza un TAC de encéfalo sin contraste y, dependiendo de los hallazgos, se puede complementar con una resonancia magnética. En relación a los hallazgos de la resonancia magnética, lo más común es en adultos jóvenes y de mediana edad, son la esclerosis temporal mesial, las secuelas de un traumatismo encefalocraniano, anomalías congénitas, tumores cerebrales, cisticercosis o lesiones vasculares. Y ya en los adultos mayores, lo más común son accidentes cerebrovasculares, degeneración cerebral o neoplasias. En relación al manejo, hay 3 pilares importantes. Uno es el manejo temprano de las convulsiones,
La mayoría van a remitir espontáneamente en 2 minutos. ¿Ya? Aquellas que no, se debe tratar de buscar la causa. Importante el ABC de la reanimación, importante también tener un buen acceso intravascular, intravenoso, siempre importante también identificar y tratar cualquier alteración metabólica infecciosa que se pueda tratar en el momento. Recalcar que una duración mayor de 5 a 10 minutos y sin retorno interictal a la conciencia inicial es significativo de un estatus epiléptico, debe manejarse como tal. En relación a cuándo comenzar la terapia con fármacos antiepilépticos, la decisión depende de múltiples factores, como la probabilidad de que el evento represente una convulsión, que la causa sospechada confirmada de esto, la estabilidad del paciente y el riesgo estimado de convulsiones recurrentes. En los enfermos críticos se va a iniciar un fármaco antiepiléptico intravenoso en carga para obtener niveles plasmáticos rápidos. El objetivo principal es prevenir las convulsiones recurrentes o generar una mayor desestabilización del paciente, mientras se trata la causa subyacente que generó la convulsión. Las drogas más comúnmente utilizadas es el levetiracetam, la fenitoína y el ácido valproico. En relación a las indicaciones de hospitalización, los pacientes que deben hospitalizarse son aquellos con una primera convulsión asociada a un estado posictal prolongado, cuando tienen una recuperación incompleta, cuando la lesión grave relacionada, hay una lesión grave relacionada con las convulsiones, los pacientes con un estatus epiléptico, y cuando la enfermedad o la lesión neurológica sistémica que requiere una evaluación y tratamiento adicional. Esos son como los pacientes que deben ser o que tienen una indicación de hospitalización al consultar. Eso es todo. Gracias.